tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Bien, qué bueno verles, querida iglesia. Un agrado para mí poder estar acompañándole en este nuevo formato. La vez que me tocó fue en Colosenses 1 y no estamos en este formato, así que vamos a ver cómo terminamos la noche, a ver, con el cuellito más suelto. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Jonathan Mique, estoy casado con Belén Salinas, parte del equipo pastoral, y tengo el privilegio de acompañarle justamente en la meditación del día de hoy de Colosenses 3, del 12 al 17. Si te has perdido la serie, recordemos que estamos en Spotify y Adán, ¿no está Adán? Bueno, nuestro querido Adán, ahí está Adán, nuestro querido Adán, semana tras semana vela en que eso esté funcionando. Así que le damos las gracias también por lo que hace Adán para que podamos todos nosotros justamente repasar la enseñanza, reforzar las ideas que se están dando, y si no podemos venir, podemos también actualizándonos un poquito más sobre la enseñanza de semana tras semana. Esta semana nosotros hemos estado en la fundación, en Camdes, justamente comprando ropa como corporativa. Y justo este texto como que le hace como un desliz respecto a aquello. Porque cuando queremos que las personas se pongan esta ropa corporativa y salga el logo de Camdes, de alguna manera esa persona que tenga esa ropa puesta va a estar representando de alguna manera a la institución. Y eso mismo pasa a aquella persona si estás trabajando en alguna institución y te pones ese logo, no te da igual si es externo o no, pero si llega a tu casa tú dices, tú eres de Claro, tú eres de Movistar. No sé si en la interna eso está externalizado, pero para mí tú eres de Claro y debes saber cómo funcionan las comunicaciones o tener ideas respecto a aquello. Entonces Pablo, en este momento, y en Colosenses 3, está intentando apuntar a algo similar. ¿Cuál sería el ropaje del cristiano que diga, yo soy del pueblo de Dios? ¿Cómo sería esa vida de esa persona? ¿Cómo se estaría reflejando? Ya sea porque representa al pueblo de Dios, pero también cómo se ve de manera práctica, qué conocimientos tendría, cómo viviría, cuál sería su expertise. Así que Pablo, como dije en Colosenses 3, dice que ustedes ya dejaron la ropa vieja, y eso le está diciendo a la iglesia en Colosense. Y reafirmando que ahora como escogido y amado de Dios se deben vestir con esta ropa que corresponde al pueblo de Dios y vivir acorde a ello. Entonces la pregunta del día de hoy vamos a estar respondiendo es, ¿cómo se ve una iglesia que realmente está vestida en Cristo? O sea, que su eslogan de acá diga, soy de Cristo. ¿Cómo se vería esa persona, esa comunidad, esa iglesia? Punto 1, vamos a estar viendo entonces que primero recuerda su identidad que está en Cristo, aparece atrás también, que refleja el carácter de Cristo y que esta comunidad o esta persona también se rinde al gobierno de Cristo. Así que permítame orar antes de continuar. Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo, porque tú nos regalas este tiempo como iglesia para meditar en ti, reflexionar en ti. Padre, no queremos dar por sentado por estar acá como una rutina más de un domingo, sino que mirarnos y decir, gracias, Señor, porque somos un pueblo que queremos más de ti,
que necesitamos más de ti, que necesitamos aprender más de ti. Y disfrutamos esto, Señor, con nuestras imperfecciones, pero reconociendo que queremos más de ti. Ayúdanos el día de hoy a meditar cómo se vería esa comunidad de creyentes que vive y comparte la fe. Ayúdanos a estar atentos para saber en qué área tú nos quieres animar o en qué área de nuestra vida nos quieres desafiar para ser más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En la prédica anterior, si tienes tu Biblia, invito a que tengas la Biblia abierta porque voy a estar citando un poco los versos anteriores. Podemos darnos cuenta que Pablo ya viene diciendo algo sobre en el 8 y el 9, todo aquello que la iglesia no debe hacer. Y les desafía también cómo era su vida pasada, pero ahora, cuáles son las luchas actuales que deben estar viviendo y que no debe haber en la iglesia. Y eso lo vemos en el verso 8 y 9, es cuando dice que dejen tales cosas como enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno, y que se dejen de mentir los unos a los otros. Pareciera que la realidad de Colosenses era más esa. Su vida pasada eran los versos anteriores, pero esa era lo que estaba pasando en la iglesia actual. Así que en lo que vamos a estar viendo el día de hoy no se va a enfocar tanto en lo que no tienen que hacer, sino que más en lo que sí deben hacer. Pero antes de pedir estos cambios conductuales que Pablo va a querer decirle a la iglesia en esta carta, antes que todo le refuerza nuevamente, porque no es primera vez, le refuerza nuevamente cuál es la identidad de los miembros de la iglesia. Recordando que su lugar delante de Dios no está en juego. Son escogidos, son santos y amados. Mira el verso 12, como dice. Por lo tanto, continuando un poco lo que dijo en los versos anteriores, dicen, como pueblo escogido de Dios, santo, que sería apartado para Dios, y amado. Por eso Pablo no le dirá, vivan así para que Dios los ame, sino que vivan así porque Dios ya los amó en Cristo. La obediencia cristiana no nace del miedo a perder ese amor. No nace con el miedo de perder el amor de Dios, sino de la certeza de haber sido amados por Él. En esa seguridad se avanza. Hace no mucho tuvimos una salida con unos amigos, no son de ISA, así que no miren a nadie de ISA porque no son de ISA. Y en una situación tuve que decirle a este matrimonio amigo, tuve que decir algo incómodo, algo difícil, sobre una acción. Y así que como era un viaje, nos quedaban varios días más y todos esos días tensos, eran muy incómodos esos días. Nos veíamos todos los días, era muy, muy incómodo. La cosa es que pasando los días nos juntamos para justamente hablar del tema. Y me di cuenta de algo, de la importancia de reafirmar el cariño y que aquello no está en juego. Porque recuerdo el semblante, cómo cambió cuando verbalicé estas palabras. Dije, nosotros los queremos mucho. Y el pedirle que X cosa no lo hiciera, eso no deja de ser que no nos amemos como amigos. Son nuestros amigos y el cariño no está en juego. Cuando digo esas palabras, recuerdo esa cara y realmente su semblante cambió así. Era distinta, como que esas barreras bajaron. Y el deseo de cambiar incluso de nuestros amigos aumentó, porque sabían que en la confianza de la amistad, eso no iba a estar en juego. Incluso se iban a esforzar por amor a nosotros. No porque lo estamos diciendo pierden nuestra amistad, sino que el cambio estaba iniciándose en la seguridad de que nuestro cariño y amor no está en condición, se mantiene. Y pareciera que es algo que solemos olvidarnos, por ello Pablo lo repite una y otra vez a lo largo de toda la carta hasta el momento, y en esta ocasión no es la excepción, donde le recuerda a la iglesia que ya son escogidos, apartados y amados por Dios. Y con esa seguridad
no lo olviden, iglesia, con esa seguridad dará la indicación entonces de lo que veremos más adelante de cómo deben vivir. Pero quiero que tengan esa seguridad. Así que te invito a que te tome unos 10 segundos y ayúdame a visualizar en tu propia vida qué solemos hacer cuando sabes que no equivocamos, cuando sabes que metimos la pata, que sabes que cometimos un error. ¿Qué solemos hacer? ¿Solemos cubrir nuestra equivocación? ¿Solemos justificarnos teniendo respuesta para todo? Esa es un poquito mi tendencia, la Bele me lo dice. Tener respuesta para todo. Y está bien, es cierto. No es cierto que tengo respuesta para todo, es cierto que lo que ella dice de mí. Ya me estoy justificando. Bueno, ya me está justificando. Sueles silenciarte y aislarte del resto para pasar desapercibido. ¿Qué es lo que pasa cuando sabes que te equivocas? ¿Qué es lo primero que sucede? Y estas pequeñas acciones nos hablan de alguna manera, porque puede que no sea solo la vergüenza, tengo vergüenza, sino que el deseo de cuidar una imagen o una identidad que podría perder o que se podría desmoronar. Pablo quiere que el esfuerzo del creyente en vivir en la tierra no nazca del miedo al perder el amor, al perder su identidad que ya tiene en Cristo, sino que sea impulsada en esta seguridad de que ya es escogido, ya que es separado y amado por Dios. Y por eso inicia así entonces. Y con esa seguridad ahora nos vamos a ir para saber cuál es la conducta que Pablo invita para que el creyente de alguna manera viva acá en la tierra. Y eso lo veremos en el punto 2. Cómo se ve una comunidad vestida de Cristo. Perdón, esa es la pregunta. ¿Refleja el carácter de Cristo? Entonces, en la seguridad de que los creyentes son aceptados por Dios, Pablo les manda a una cosa, a revertirse de una vez por todas de esta nueva manera de vivir. Una manera de vivir que describe algunas virtudes. Fíjate en el verso 12 en adelante. ¿Cuáles son estas virtudes? Les dice, desde la mitad en adelante, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Si hacemos rápidamente doble clic en una de estas para entender qué está diciendo detrás de estas palabras, el afecto entrañable es aquello que mira la debilidad del otro, pero con compasión, no con juzgar, sino que con deseo de no juzgar, sino de ser compañerismo en esto. Bondad busca activamente el bien del otro. Esta semana hubo un pastor de la iglesia, pastor misionero de la iglesia, que su familia le abrieron la puerta, le quitaron el auto, estaba solamente su hija, él estaba fuera del país, y fue lindo ver cómo esa bondad se vio con distintos hermanos para poder ayudarle. Incluso en ISA hubo un hermano que estaba dispuesto a dejar su quehaceres para ir a soldar la reja, porque le habrían abierto la reja y le sacaron el vehículo. Entonces, la bondad es justamente cómo busca de manera activa el bien del otro. Humildad, no vivir defendiendo el ego que uno tiene. Mansedumbre, no es manso o menso, como algunos dicen, sino que es fuerza bajo control, sin agresividad. Paciencia, está apuntando a no reaccionar con ira inmediata. Incluso deliberar sería como una larga paciencia, algo así. Si te fijas, todas estas virtudes tienen un énfasis. Y ese énfasis es que se aplica con el trato hacia el otro. No sé si te diste cuenta. Afecto entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, todas estas están apuntando a poder ponerse en práctica con el otro. Un carácter necesario para vivir con otros,
pecadores redimidos de una congregación. Por ello dice, revístanse en esto, apropien estas virtudes en sus vidas, trabajen por ello. Estas virtudes no se ejercitan en teoría, sino en terreno. La paciencia se forma cuando alguien nos incomoda. Ahí se van formando. La humildad, cuando debemos ceder ciertas cosas. El perdón, ¿cómo se forja? Cuando tenemos una queja real y no queremos perdonar. En esas situaciones, ahí se forja. En la realidad, en el terreno. Es como alguien del gimnasio que llega al gimnasio y dice, oiga, yo quiero fortalecer mis piernas, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué le va a decir el entrenador? ¿Haga brazos? Vaya a hacer piernas, partió a correr. Vaya a hacer sentadilla. Vaya a hacer sentadilla. Haga aquello en la cual necesita ser fortalecido. Estar expuesto en ello. Lo mismo sucede con estas virtudes. Virtudes que les permitirá ser comunidad con cada integrante de la congregación. Y que va ligado también a perdonar y que sean perdonados por sus fallas. Por eso les dice, y continúa en el verso 13 en sus Biblias, en la parte inicial, cuando dice, de modo que estas virtudes, de modo que se toleren. O si tienes otra versión como la Reina Valera o la NBLA, dirá, se soporten. ¿A quiénes? ¿Solamente al pastor? ¿Al miembro nuevo de la iglesia? A unos y a otros. Entre todos. Se soporten, se toleren unos a otros. Y no solamente soportar, sino que también se perdonen si alguno tiene queja contra el otro. Cuando dice toleren o soporten, no significa permitir abusos, tapar pecados graves, evitar conversaciones difíciles o fingir que no, tranqui, todo pasó, está todo bien, tutupón. No es eso. Perdón, no sé, el jet lag cultural. Cuidado, Riga. Significa aprender a sostener la comunión con hermanos reales. Aprender a sostener la comunión con hermanos reales, que son distintos a uno. Que algunos a lo mejor son más inmaduros que uno, o uno es el inmaduro. Algunos vienen con heridas, o como dicen, con trancas, con historias de vidas. Y hay otros que estamos en distintas etapas de la vida. O hermanos iniciando a entender el Evangelio y está iniciando este proceso de santificación porque no lo entiende. O sea, sostener la comunión con la realidad de los hermanos de una congregación. Y esta tolerancia, el soportarse, el perdonarse, es entre todos, hacia toda la congregación, y que en ese ejercicio deberá pedir perdón y también ser perdonado. En otras palabras, Pablo está diciendo, revístanse de esta nueva vida mediante una convivencia donde continuamente se soportan y se perdonan los unos a los otros. Y este no es si desean, es un mandato que Pablo le está diciendo a ellos. Así deben vivir. Deben revertirse con las virtudes que llevan a tolerarse y soportarse y perdonarse. Y estas no nacen porque merecen ser perdonados, o porque tienen cierto estatus en la iglesia, o porque llevan más tiempo en la iglesia. Sino que nace porque, como vemos el verso 13, porque ya recibieron el perdón de Cristo sin merecerlo. Mira cómo continúa el verso 13 en tu Biblia. Dice así: así como el Señor los perdonó, ¿qué tienen que hacer? Perdonen también ustedes. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes.
Perdonen no porque te dieron la razón, ok, te voy a perdonar entonces, ni porque eres especial, o eres más joven, más anciano. Perdonen porque ustedes son una comunidad perdonada por Cristo. Esa es la motivación para ofrecer perdón y para pedir perdón. En otras palabras, Pablo no dice, o como diría alguien que conozco, no dice, perdonen porque el otro lo merece, ni perdonen porque le dieron la razón, como dije, o porque perdonen porque no te afectó tanto. Lo que sí está diciendo es que así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Pero esto no es todo. El amor es lo que une toda esta ropa nueva, esta ropa corporativa como pueblo de Dios. El amor. Sin amor, la paciencia puede ser simple resistencia, como, oh, ok, bien acá, me va a saludar. Okay. Sin amor, por fuera, cumpliendo nomás, chelik. Incluso el ofrecer perdón puede ser una obligación fría. Cuando es niño, uno le decía, anda a pedirle perdón. ¿Nacía del corazón? No nacía del corazón. Una obligación fría. Por eso Pablo cierra esta idea en el verso 14 diciendo, por encima de todo, de lo que te estoy diciendo, por encima de todo, vístanse de amor. Vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Queridos hermanos y hermanas, es cierto, perdonar y pedir perdón es muy incómodo, ¿o no? O a mí nomás me pasa. Es incómodo. Es incómodo. Ataca nuestro ego, nuestro orgullo. Es así. Tenemos que estar conscientes de lo difícil que es, de saber dónde nos aprieta el zapato, pero no quedarnos ahí. Porque esa incomodidad no se compara con lo liberador y enriquecedor de ofrecer perdón o de recibir perdón. No se compara. Vale la pena cruzar eso difícil. Al otro lado de haber recibido perdón o recibido perdón, es otra cosa. Como saben, en el equipo pastoral de ISA, creo que somos el equipo pastoral envidiable en la diócesis de Santiago, porque somos como 12, no sé cuántos seremos, somos casi más que de los que se juntan en una congregación con harto frío y lluvia. O sea, somos hartos. Y por lo mismo, hay muchas opiniones, muchas maneras de ser, muchas maneras de comentar las cosas. Así que créanme que ahí no son los santos, los puritanos, que dicen, oh, qué buena idea, uy, la tuya también, no, tú primero, luego tú, no, por favor, pasa tú, no, primero tú. No lo es. Me encantaría decirle, algunos integrantes del equipo pastoral se ríen, me encantaría decirle que así es la dinámica de estos elevados sabiondos de la Biblia que se juntan para ver cómo la iglesia debe funcionar. Pero no es así. Puedo decir que en la mayoría sí, vemos ese carácter, pero salen nuestras diferencias, maneras de ser, culturas distintas, personalidades distintas. Y fruto de eso hay discusiones muy firmes que pueden pasar. Y yo recuerdo un momento, puntual me acuerdo, que el año pasado hubo un momento como clímax y que para mí fue muy incómodo. Pero luego de acercarse a los días, hablar sobre la situación, pedir perdón, recibir perdón, bacán, vamos.
es algo muy lindo, que fortalece la relación, fortalece el cariño. Y ya no empezamos a ser una comunidad como superficial, sino que incluso podemos tocar los temas muy difíciles, sabiendo que no seremos juzgados por el otro, sino que el otro realmente quiere el bien para nuestras vidas. Pero porque pasamos esa barrera de incomodidad, de pedirnos perdón y continuar en esa relación. Esto es inevitable pensar aquellas familias que por años no se hablan. Esperan el próximo cumpleaños, el fallecimiento de algún familiar y ahí recién se reencuentran. Relaciones que por años no se hablan. Ni existe esa capacidad de perdonar. Así que lo que Pablo está pidiendo es revolucionario. Imagínate, ni la familia de sangre sucede. Pablo lo está pidiendo en la comunidad de la fe que sí suceda. Así que Pablo es revolucionario. Y solo es posible si nuestros ojos están puestos en lo que Cristo nos ha dado. Perdón de nuestros pecados. Y que nos ama aun cuando nos ve equivocarnos una y otra vez. Su amor permanece en nosotros. Entonces, ¿quién somos nosotros para no perdonar y ofrecer perdón a nuestros hermanos en la iglesia? Hasta el momento hemos visto que la importancia de recordar nuestra identidad de escogidos, apartados y amados por Dios, para luego ejercitarnos en virtudes que nos ayuden a tolerar, a soportar o a perdonar unos a otros, todo esto es nacida en la motivación, primeramente, que ya fuimos perdonados por el Señor. Así que la pregunta que se esconde cuando decimos todo esto es, ¿qué nos impide pedir u otorgar perdón a algún hermano de la iglesia? Honestamente, y aquí no quiero mirar a nadie para que no se sientan aludidos, pero entre tú y yo, ¿qué estamos protegiendo más? ¿Quién tiene la razón? ¿Nuestro orgullo? ¿O queremos priorizar la comunión del cuerpo de Cristo? Es que no hay más, no hay más alternativa. O es yo el centro o Cristo el centro. No hay más. Recuerda lo que Pablo está diciendo. Perdonen porque ustedes son una comunidad perdonada por Cristo. Y con esa claridad un poquito densa, vámonos con el punto final. ¿Cómo se ve una comunidad vestida de Cristo? Tercer punto, se rinde al gobierno de Cristo. Entonces, después de llamar a la iglesia a vestirse de compasión, bondad, humildad, paciencia, perdón y amor, Pablo ahora muestra qué debe gobernar dentro de la comunidad de creyentes. Y piensa en este tiempo de mundial, ¿cómo sería un partido de fútbol si no existiera un árbitro? Imagínate en la FIFA, ¿cómo sería ese partido de fútbol si no existiera un árbitro, no existiera el VAR, ni las nuevas condiciones que la FIFA implementó este año? Que no existe. Están ellos nomás. ¿Cómo sería? ¿Cómo? Batalla campal. Y no lo estamos inventando. Han salido en las noticias hasta balazos. O sea, eso pasa en los partidos de fútbol cuando no existe árbitro o no existe una figura que alinea un poco la situación. A balazo, Estamos espantando a nuestros hermanos extranjeros. Y menos mal que llegan la otra semana. Pero tenemos algunos por acá, así que bueno. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Y Pablo usa una imagen parecida cuando dice que la paz de Cristo debe gobernar. Es como que debe arbitrar la comunidad de la iglesia. Cuando hay tensión, hay diferencia, hay heridas,
no debe decidir mi orgullo, ni mi razón, ni el enojo, ni el deseo de ganar. Debe decidir la paz de Cristo. Cuando hay conflicto en la iglesia, la pregunta no es quién gana esa discusión, sino si la paz de Cristo está arbitrando esta discusión. Así lo está diciendo en el verso 15. Mira, acompáñame en el verso 15. Dice así: que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Luego continúa con su segundo llamado. Si bien una iglesia sometida a Cristo no es solo, es gobernada por su paz, también es formada por su palabra. Como continúa el verso 16. Que habite, que esté en ustedes, ¿qué cosa? La palabra de Cristo. ¿Un poquito? Con toda su riqueza. Con toda su riqueza. ¿Y eso qué va a generar? Intrúyanse, aconséjense, unos a otros, con toda sabiduría. También canten himnos, salmos, canciones espirituales a Dios, con gratitud de corazón. Pablo nos dice que la palabra de Cristo lo viste de vez en cuando, y un poquito. Dice que habiten ustedes con toda su riqueza. Es decir, que la palabra de Cristo tenga residencia, espacio, autoridad y abundancia en nuestra congregación. Y cuando la palabra de Cristo habita ricamente o abundante o con riquezas, como dice acá, la comunidad no se la debe dejar para sí mismo. Le está diciendo qué deben hacer. La comunidad debe enseñar. Y decimos comunidad, no pastor. Es a todos les dice. La comunidad debe enseñar. También debe aconsejar. También debe corregir. Y cantar con gratitud. La palabra no queda encerrada en el culto dominical acá y después se desconecta de la vida de los miembros de una congregación, sino que es algo que se empieza a adherir en nuestras vidas para aconsejarnos, cantar, corregir y animarnos unos a otros. Por eso es bueno preguntarnos, ¿qué sucede cuando nos juntamos en el cafecito, grupo en casa, juntas de amigos de la iglesia? ¿Hay un deseo genuino de aconsejarnos o instruirnos sabidurías cuando empezamos a ver ciertos patrones, o es necesario que le diga algo a mi hermano o a mi hermana? ¿O preferimos pasar por alto? No, eso se lo dejo al pastor. No, mejor Dios sabe. Dios sabrá. Se lo entrego al Señor. No digo que no. Solo que Pablo acá está diciendo que la iglesia, la misma iglesia, unos a otros, deben instruirse y enseñarse y aconsejarse. Hay una responsabilidad del creyente. Y para terminar, verso 17, Pablo cierra esta enseñanza con este verso, donde enfatiza que todo lo que hagan, ya sea lo que dicen o sus acciones, que sean hechos bajo la autoridad de Jesús, como quien representa su carácter en la tierra. Mira el verso 17. Dice, y todo lo que hagan, ya sea lo que dicen o lo que hacen con sus manos, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Y luego dice la actitud, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Aquí me recuerdo mi abuelito, mi viejito, cuando vivía con él. Él a todo decía en el nombre de Jesús, y lo hacía. Ponía un tornillo y yo le ayudaba ahí sosteniendo la madera y él no, en el nombre de Jesús, mijito, que esté bien. Y lo hace. Me acuerdo también, me acordaba ayer, le decía, haciendo un queque, una vez hizo un queque y antes de ponerlo al horno, ya Señor, que quede rico en el nombre de Jesús. Y lo pone en el horno así, yo lo miraba así. Y esas frases me quedaron aquí. Y él no lo decía como palabras mágicas. ¡Trin! Ahora quedará perfecto. No lo decía con ese objetivo.
Era porque hasta los detalles más pequeños de su vida cotidiana sabía que depende del Señor, que depende de Él. No es la receta perfecta y la carga. Señor, depende de ti. Así, Señor, unos tornillos, unos par de giros. Señor, que quede bien. Y eso parece que lo que Pablo está diciendo, no hay áreas pequeñas fuera del señorío de Cristo. No lo hay. Dice que toda palabra, toda obra, toda acción debe llevar su nombre, autoridad y carácter. En conclusión, una iglesia vestida de Cristo no solo recuerda que es amada y practica el perdón y el amor, también se somete a Cristo en todo. Entonces, volvamos a la imagen del comienzo. ¿Se acuerda de la ropa corporativa que les decía? Pablo lo que dice es que como ya pertenecen a Cristo, vístanse como corresponde. Vivan de esta manera. Si ustedes son creyentes y su eslogan acá es pueblo de Dios, ok, esto se espera del pueblo de Dios. Una comunidad vestida de Cristo recuerda su identidad, que es escogida, santa y amada. Primero, seguridad en Cristo, seguridad en Él. Un esfuerzo, porque es un esfuerzo, digámoslo como son. Va a ser un esfuerzo, pero en la seguridad de Cristo, en que ya son hijos e hijas amadas, en que tienen un papá y no los va a abandonar, en esa seguridad. Por eso recuerda tu identidad. Una comunidad vestida de Cristo refleja su carácter, refleja cómo es el papá, refleja cómo es el Hijo de Dios, refleja cómo es el pueblo de Dios, que aprende, que se soportan, que perdonan, que piden perdón y que aman. Y una comunidad vestida de Cristo se rinde al gobierno de Cristo. Él es el Supremo. Deja que su paz realmente gobierne nuestras vidas, que su palabra habite y que su nombre sea el exaltado. Así que permítame orar para que el Señor nos guíe a vivir como pueblo escogido en la seguridad de que ya somos hijos e hijas del Señor. Padre, te damos las gracias por esta enseñanza, Señor. Sabemos lo difícil, Padre, cuando trata algo del orgullo, cuando debemos no solamente vernos humildes, sino que aplicar esa humildad. Y Señor, esto incluso en las familias de sangre no sucede. ¿Qué nos diferencia de ellos si no eres tú, tu Espíritu Santo, tu amor hacia nosotros y la unión que nos das por medio de Cristo? Nada más. No hay nada más. Padre, permítenos mirar aquello que tú has hecho por nosotros. Danos a tu Hijo para ser tu pueblo. Y hoy no nos dejas solos, incluso en este ejercicio, porque nos das tu Espíritu Santo para acompañarnos. Y esforzarnos, nos va a costar. Pablo dice, revestidos ustedes, háganlo. Padre, ayúdanos a que sea un deseo donde tú gobiernes y no nuestro orgullo, donde tú seas exaltado y no nuestra manera de ser. Y que estemos dispuestos y disponibles a perdonar y ofrecer perdón. No porque exista una razón que me justifique, sino porque ya recibimos el perdón de Cristo. Y eso debe ser motivo suficiente para pedir perdón y ofrecer perdón. Padre, te damos la gracia. Recuerda nuestras palabras, sobre todo en los momentos y los días grises en nuestras vidas, cuando tendremos discusiones, porque las tendremos diferencias, van a venir, si es que hoy día no están. Ayúdanos a recordar estas verdades por medio de tu Espíritu Santo, para que se apliquen en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.